Cedini. Bien, ya hay un tema que obviamente ya está marcando la jornada y la semana política, que es la previa de la cuenta pública de este 1 de junio, y para eso queremos profundizar y comentar con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, primero partir ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se está armando esta previa de la cuenta pública? Se filtró por ahí una minuta que está difundiendo el gobierno, que quiere transmitir el gobierno. Hay temas que están sobre la mesa, está pasando lo del CAE, se instala con fuerza el tema de salud, a propósito de lo que pasó en algunos hospitales, a propósito de este caso del niño Tomás Ross, y básicamente van agarrando fuerzas temas que quizás no ha querido poner el gobierno sobre la mesa, pero que ahí están instalados. ¿Cómo lo ves tú? Mira, las cuentas públicas son, cierto, siempre momentos de alta expectación política, generan mucha conversación previa y vamos a ver cómo van a generar también efectos posteriores. Probablemente nos vamos a pasar buena parte de la próxima semana conversando de esto. Pero yo anotaría, y esto pasa también, hay que decirlo, en todos los gobiernos. Esto no es una particularidad del gobierno del presidente Boric. Lo mismo ocurría con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet, y por lo tanto no tiene nada de novedoso eso. Ahora, lo que sí a mí me parece un poco más novedoso es, por ejemplo, esta anticipación de la discusión respecto del contenido del anuncio del CAE, que se instaló con tanta anticipación en la agenda. Eso es raro, eso es extraño, es poco frecuente, porque normalmente anuncios de este tipo se mantienen bastante en reserva. Si esta era una idea que en alguna vez pensaron en anunciar, esto se malogró, vamos a decir, porque se filtró con antelación y empezó a generar todo tipo de especulaciones, de críticas dentro del propio oficialismo incluso, para qué decir desde la oposición. Y por otro lado, una cuenta pública, como el nombre lo indica, es una especie de estado del avance que lleva la gestión gubernamental. Este es un gobierno que tiene pocas cosas que mostrar, no digamos que ninguna, pero pocas, y para adelante hay un panorama que tampoco se presenta demasiado auspicioso porque, hay año electoral, este y el próximo. En consecuencia, ¿qué tantos proyectos podrá el presidente plantear que quiere sacar adelante en estos año y medio, 2 años que le quedan? No obstante la retórica y no obstante los anuncios que hagan en ese sentido, pero, por ejemplo, se ha hablado de una reforma a la salud que podría anunciarse o algunos aspectos de aquello. Pero seamos realistas, no hemos logrado sacar la reforma previsional, no se ha sacado todavía el pacto fiscal. Entonces, meter en el tubo una reforma a la salud parece algo bastante ilusorio, ¿no? Entonces, en consecuencia, yo creo que nos vamos a encontrar con una cuenta pública, como siempre, en el caso del presidente Boric, muy bien leída, muy histriónicamente actuada, con buenos párrafos, pero con pocas novedades. Eso te iba a preguntar, Cristian, porque ¿qué esperar de esta cuenta pública en cuanto a lo que mencionabas tú de novedades o de reformas estructurales? Pero todavía quedan 2 años de gobierno y pareciera que la factibilidad de estas reformas son bastante escasas de que salgan a la luz. Entonces, si es que la alternativa a las novedades está más bien acotada, ¿por dónde podría el presidente enfrentar la cuenta pública si, tal como dijiste tú, no tiene mucho para mostrar? ¿Van a adquirir mayor relevancia estos aspectos más, entre comillas, simbólicos, como la condonación al CAE o plantear ciertos diagnósticos como lo hizo en las cuentas anteriores? Es que la condonación del CAE no vuela, por lo tanto no la va a plantear. Incluso ya lo han dicho la ministra Toá, la propia ministra Vallejo, en fin, va a haber algún esbozo, pero se está pensando en anunciar un proyecto en septiembre, más definido, que a lo mejor ni siquiera ve la luz en septiembre o hacer una cosa muy parcial. Así que
yo me sacaría de la cabeza que respecto del CAE viene algún anuncio. Ahora, creo que vamos a estar llenos de esas cosas como que, en materia de pymes se logró trasladar tantos recursos para el fomento, la tecnología y la innovación, que no son cosas que no se hayan hecho, pero que es un conjunto de cuestiones más bien menores, y por lo tanto la suma de ellas deja una sensación de que se está avanzando en varios planos, pero donde no hay nada que realmente tenga envergadura, que mueva la aguja, como tú dices. No creo que vaya a haber ninguna novedad en materia de reformas estructurales, porque el presidente ya conoce la posición, por ejemplo, de la oposición, valga la redundancia, en materia previsional. Entonces, claro, ¿qué va a decir? Salvo que el presidente saliera con un anuncio que va a destinar el 5% de la cotización extraordinaria a 5 puntos de las 6 a la capitalización individual, pero eso sería un anuncio grande, pero no lo va a hacer porque tiene evidentemente a su base en una postura muy distinta. Yo creo que lo que va a decir es que es importante avanzar en la reforma y que la gente sigue esperando y que no podemos seguir dando este espectáculo. En fin, y en materia de pacto fiscal, que se necesitan recursos, que la salud, que la propia educación, que esto otro, no se puede avanzar, y que en previsión, si no tenemos recursos, entonces que hace un llamado a los distintos partidos y sectores políticos a actuar con generosidad y altura de mira. Frases como esa, José Francisco, yo creo que vamos a escuchar durante las 2 horas o 3 que dure la cuenta. Más todos estos efectos parafernálicos de la señora Juanita, que me la encontré la semana pasada en Melipilla, y a ella le digo tal o cual cosa, y este estudiante universitario que me hacía presente, en fin. Pero cuando uno limpia estos discursos, los limpia, quiero decir, deja los sustantivos, yo creo que nos vamos a encontrar con pocas novedades. Ahora, salvo que tuviéramos alguna novedad en algún tema de seguridad de aquí al sábado. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque, curiosamente, en los últimos días, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la ministra del Interior, Carolina Toá, en lo que a mi juicio constituye una inusual coordinación pública, por lo menos, dieron un punto de prensa, en donde, entre otras cosas, se habló de este tema de los responsables del asesinato de los 3 carabineros. Y el fiscal nacional señala que están cerca de llevarlos a la justicia, que ya hay indicios importantes. Yo no descartaría, y esto es mera especulación, que nos encontráramos con alguna novedad en ese tema antes del día sábado. Porque es raro que una autoridad de la jerarquía de Valencia preanuncie una cosa así, pero bueno, pero de no ocurrir un hecho así, yo creo que esta va a ser una cuenta más, y probablemente de las menos atractivas, porque la primera cuenta es como una reiteración de que los presidentes de su propio programa, la segunda, bueno, lo usan para acelerar sus proyectos o reformas estructurales, pero la tercera, si no han avanzado, como es en el caso de esta, están en un problema. Y la que viene, la del próximo año, va a ser una cuenta de gestión completa. Y ahí van a aparecer las 40 horas, el salario mínimo y todas estas cosas que sí se han hecho, pero que van a ser una vez más recontadas, por decir así, en la cuenta del año 2025, que dicho sea de paso es la última del presidente Boric. Y ahí, a propósito de eso mismo, uno de los efectos que han tenido las cuentas públicas es que marcan pics en la aprobación del gobierno. En ese sentido, o del presidente de la República en particular. En ese sentido, dado el escenario que describes, Cristian, le quedan bastante pocas alternativas o pocas opciones al presidente como para sacar algo del sombrero, como para dar vuelta un poco a ese escenario de impopularidad que ha marcado su gestión durante estos años.
Porque básicamente ahí el efecto que tienen las cuentas, que una cosa es analizar lo que ha pasado, pero otra es que son promesas. Entonces, si está amarrado de mano desde ese punto de vista, es difícil armar un relato con promesas que ya se sabe que es muy difícil que vuelen. Mira, el año pasado y antepasado ocurrió que efectivamente después del discurso de la cuenta pública, el presidente aumentó su respaldo ciudadano, pero este volvió a caer a la semana prácticamente subsiguiente. En el caso, creo, de la antepasada duró 2 semanas y en el de la semana del año pasado duró 1. El presidente acaba de recuperar, según la encuesta CADEM, los famosos 6 puntos que había perdido, del 30% más leal que tiene, que es como su cifra de apoyo estándar. Y en esta encuesta ya aparece de nuevo en torno al 30, al 31. Yo creo que conversamos de este tema nosotros en algún programa anterior, y recuerdo haberte dicho que esto es muy volátil. Sí. Es decir, hacer mediciones de una semana a otra, en 15 días, está bien que se hagan, porque le dan una continuidad al instrumento, pero sacar conclusiones políticas a partir de encuestas en 15 o 3 semanas, 15 días, 3 semanas, me parece que es demasiado aventurado. Y eso es lo que pasó. En el fondo cayó hace 2 semanas atrás en un 26 y hoy día está en un 30, y seguramente la cuenta pública, por el solo efecto de que está mucho en pantalla, se habla mucho del tema, los ministros se despliegan. Tú mencionabas la famosa minuta esa de la SECOM, donde de alguna manera se instalan las ideas fuerzas que al gobierno le interesa transmitir. Tienes a todos los gabinetes en esa sintonía. Bueno, obviamente esto mueve la aguja en algunos puntos para arriba, debiera. Claro. Entonces tampoco es que hay que extrañarse, y lo dejo dicho hoy día, que si esto llega a 35 la próxima semana, después de la cuenta, va a volver a 30 2 semanas después o 10 días después, por cuanto no hay nada que realmente ancle ese aumento de adhesión y popularidad más allá del 30%, que ha sido, como hemos visto tanto tiempo ya, el grupo más duro, el que acompaña al presidente en las buenas y en las malas, digamos. Entonces, yo creo que... Ahora, si tuviera que hacer una apuesta, creo que este año, producto de que se advierten menores anuncios, debiera no moverse tanto para arriba esto, el rebote famoso, sino que más bien tender a mantenerse. No va a bajar en ningún caso. Sería muy raro que después de la cuenta pública el presidente quedara en 26, digamos. Claro. Porque el termómetro tiene esa cosa hipervariable, para arriba, para abajo, pero tampoco anda tan perdido, digamos. Y ahí en ese sentido, Cristian, a propósito del contexto político que hay, llamaron la atención las declaraciones del diputado Diego Ibáñez, a propósito de acusar a la oposición de un antigabrielismo, y los primeros que salieron a responderle fueron los propios partidarios del oficialismo, diciendo que hay que evitar el culto a la personalidad, principalmente desde el socialismo democrático. ¿Qué te parece esta estrategia? Porque claro, uno podría decir, no, es de un diputado más, pero no, es el presidente del partido en que milita el presidente de la República. Entonces, es como, no sé, uno diría, esto tiene que tener alguna especie de estrategia, o si no sería una salida o un carril del diputado Ibáñez. ¿Te parece que esto es más bien un carril o es una estrategia que van a instalar, que aquí ya hay una oposición visceral a la figura misma del presidente Boric? Yo creo que el Frente Amplio, el propio partido Convergencia Social y el entorno más cercano al presidente, e incluso las personas que están más lejos, advierten que el gran capital político que tiene la coalición es la figura del presidente, porque en definitiva es lo que logra nuclear, mantener, conservar ese 30% del que estábamos hablando. El presidente tiene una facilidad de palabra que muchos le envidian. Entonces yo creo que la estrategia, las declaraciones de Ibáñez, que no es precisamente un personaje que uno pueda
sacarle la raíz cuadrada estratégica en cada una de las declaraciones y acciones que emprende, digamos. Hay muchas veces que uno más bien tiende a pensar que puede equivocarse, pero en este caso siempre hay que darle el beneficio de la duda. Me da la idea de que existe esta impresión, como digo, que a mi juicio en ese mundo del frente amplismo tiene sentido y asidero de que el presidente es el principal activo. Y en esa circunstancia, en esa condición, se trata de construir una idea de que en el fondo existe un espíritu anti-Gabriel Boric. Y eso generaría adhesión, porque lo victimiza, ¿cierto? En una cultura en que la victimización es valorada. Uno ve, y en eso tiene que ser muy transparente cuando el presidente sale a terreno. Es verdad que de repente se lleva sus pifias en algunos lugares, digamos, pero en general uno ve mucha gente acercándosele, felicitándolo. Uno podría pensar, por Dios, que activo es el 30%. Claro. Y eso también es posible. Pero yo creo que el presidente genera una cierta corriente de simpatía humana en muchos, gente mayor incluso, bueno, la gente más joven, que ya sabemos que ahí tiene una adhesión importante. Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, creo que poner al presidente como la víctima de una estrategia de la oposición que está tratando de destruir la imagen de Gabriel Boric, pueden algunos pensar que eso tiene rentabilidad política y por eso lo hacen. Oye, Cristian, una última pregunta que quizás parece un apéndice, pero cómo pone más raro el escenario de aquí a la cuenta pública. ¿Cómo te parece que va a influir la formalización del alcalde Jadwe dentro del ambiente en el oficialismo? ¿Te parece que va a tener algún efecto, por ejemplo, dentro, no sé si de la cuenta pública propiamente tal, pero sí de cara a la cuenta pública, la relación al interior del oficialismo? Mira, a ver, hay que tener cuidado en esto porque las cosas no ocurren hasta que ocurren, las elecciones no se ganan hasta que se cuentan los votos, y como hemos visto, las formalizaciones no se consuman hasta que se decretan, ¿no? Hasta que se resuelven judicialmente. Ya vimos lo que pasó con el general Fuente Alba hace algunas semanas, que muchos pensaban que iba a ser formalizado, y no solo no fue formalizado, sino que salió absuelto, digamos, ¿eh? Bueno, pero en el caso del alcalde Jadwe, esto se ve mañana, hay que esperar, ¿cierto? Ahora, poniéndonos en el hipotético caso de que fuera formalizado, yo creo que indudablemente contamina para el gobierno el ambiente político, por cuanto es el candidato presidencial del Partido Comunista, el ex candidato presidencial, del Partido Comunista, es un líder importante de esa colectividad, y ese partido es uno de los pilares importantes que sostiene este gobierno. Y por lo tanto, el Partido Comunista ha hablado de persecución política, ha hablado de un poder del Estado ahogando o asfixiando a otro. Se han dicho cosas súper duras. Conociendo la cultura del Partido Comunista, seguramente vamos a escuchar más o menos las mismas e incluso más duras en el caso de que Jadwe sea formalizado en el día de mañana, y más aún si Jadwe es llevado, ¿cierto?, a prisión preventiva. Claro. Eso lo va a dejar preso, y por lo tanto no es cualquier tipo de formalización. Por tanto, sí, yo creo que efectivamente ese escenario va a contaminar, a complicar al gobierno principalmente, le va a dar además a la oposición espacio para criticar, ¿cierto?, mucho, para dispararle fuerte al oficialismo, al PC y en particular al presidente Boric y a los ministros, que van a tener que tomar algún nivel de postura frente a esta resolución judicial, si es que fuera en ese sentido. Eso no lo sabemos, hay que esperar hasta mañana. Las sorpresas, ¿cierto?, se pueden dar y podemos estar en un escenario completamente distinto a esta misma hora, y por lo tanto eso fortalecerá, hay que decirlo también con toda honestidad, al Partido Comunista, le va a dar un claro respiro al gobierno, y para el gobierno es mucho más cómodo y confortable
llegar sin esa situación al sábado y a la cuenta pública que llegar con el alcalde Jadwe formalizado, ¿no? Claro. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que pase con la posible... No, la formalización va a ver, vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso que ocurra con el alcalde Jadwe. Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio, te queremos agradecer como siempre por acompañarnos en Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias como siempre y nos veremos ya las próximas semanas. Tal cual, nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.